comenzamos el programa el día de hoy. Escenario 2021, Pauli. Sí, escenario 2021, nos visita Fernando La Rosa, bienvenido, y nos trajo algunos relevamientos que vamos a ver enseguida en pantalla. Sí, me parece bien. A ver, yo quiero un poco para que ustedes proyecten. ¿Qué fue lo que pasó y lo que pasa hasta ahora, ¿no es cierto? A ver, vamos a la primera placa, ¿te parece, Fernando? Me parece bueno. A ver, la primera placa, ¿de qué se trata? Acá la tenemos. Expectativas. Esta encuesta fue hecha, a ver, apenas ganó Alberto Fernández, apenas ganó al Frente de Todos, y donde había, y me voy a parar acá, ¿sí? Donde, contanos un poco, dice que la situación económica mejorará un 57%. Exacto. Esto es febrero del 2020, ¿no? Sí. Un mes antes de que empiece la pandemia y toda la situación absolutamente diferente que cambió el escenario. Al inicio del gobierno de Alberto Fernández, en los primeros meses, veíamos que las expectativas de los argentinos en cuanto a cómo estará la situación económica en los próximos meses, el 60% casi decía que Bueno, la situación económica iba a mejorar. Así me siento. Primero marco acá, me voy a centrar porque con Paula tenemos millones de preguntas. Me parece Este bien. es el 57% famoso. Acá. Exacto, de ¿Lo ven febrero. ustedes? Bueno, fíjense cómo baja. Ahí lo estoy siguiendo. Baja al 33,4 y ahora sí me ubico acá junto a Paula, me ubico acá. Bueno, contanos un poco. A ver, primera pregunta que no sé si te parece lógico. Sí. Cualquier presidente que gana, el que votó o no votó a Macri al principio, las Exacto. cosas van a salir para adelante porque todos queremos que todo salga para adelante. Exacto. Sí. Tanto la imagen del presidente como las expectativas, siempre en un inicio de gobierno, un inicio de mandato, son positivas, digamos, Bien. mayormente positivas. Claro. Bien. Bueno, entonces bajó al 33. Contanos un poco por qué. Durante el 2020, digamos, fue el año más raro para todos, Para el digamos, mundo. Sí. para el mundo, para cualquiera de nosotros, y también para, obviamente, el análisis de cualquier gestión. Durante el año, como vemos en febrero, 6 de cada 10 argentinos decían que la situación iba a mejorar, tenían esas expectativas, esa esperanza, y en diciembre ya eso había bajado después de haber experimentado los ¿Pero meses. qué fue lo que pasó? ¿La cuarentena estricta, el cierre de los negocios? En realidad la suma de todos los males, podríamos decir, digamos, la suma de una situación muy particular. Nadie pudo ver lo bueno, muy poca gente, No sobre el final, digamos. En el principio, en realidad, el termómetro, digamos, al Sí. inicio de la cuarentena también fue de mucha esperanza, digamos. Como que Al esto inicio, va a pasar sí. rápido. La imagen de los dirigentes que están gestionando, digamos, tanto nacional como en la ciudad Rodríguez Larreta, como en las provincias y demás, creció muchísimo, digamos. Sí. Subieron de imagen en el inicio de la pandemia. ¿Por qué? Porque, digamos, se pusieron a gestionar un problema único Claro. y absolutamente que Sí, trascendía todas las situaciones. eran los gladiadores de la Exacto, pandemia. Exacto. En marzo, abril, los niveles de apoyo a las diferentes gestiones, a los Sí. diferentes gobiernos, era muy alto. Y acá vamos a esta placa, si la podemos ver en el final. Esta placa lo que está diciendo, ahí lo vemos bien, ahí que dice que afectó, a ver, al principio, o sea, el objetivo, me voy a parar acá nuevamente, proteger la salud de los argentinos, ¿sí? Lo estamos viendo acá, el 92,1%. Y después, el aislamiento que hizo en su economía personal y Exacto. familiar, Es y acá interesante- dice, afectó su economía un 61%. Exacto. Es interesante ver estas dos cuestiones juntas, porque esto es en marzo, apenas empieza la pandemia, ¿no? Sí. Claro. Como les decía, hubo una ola, digamos, de esperanza de que esto va a terminar rápido y de apoyo a la gestión A ver, discúlpame, de todos los gobiernos. era una ola de esperanza. En ese momento, yo no sé vos, Paula, Sí. yo sentía, a ver, voy a hablarle en un idioma, un socaga, un miedo terrible a qué pasará. Yo Sí. me acuerdo no salir, no abrir la ventana, porque era un desconocimiento Mucha total. incertidumbre Mucha había en ese incertidumbre. momento, sí. Todas las medidas, cualquier superficie, no sé. Estábamos esperando la noticia de la Exactamente. cadena nacional todo constantemente. Muy bien, estamos esperando la cadena nacional. Sí. O sea, eso también se generó en el mundo. Aparte, veíamos imágenes de Italia, después vimos imágenes de Latinoamérica, Ecuador, Perú y demás, inclusive hasta Chile. Imágenes, me refiero, de muertes, cadáveres que no daban abasto para llevarlo o enterrarlo, ¿no es cierto? Exacto. Eso generó un impacto, bueno, donde están los gladiadores, eran el tridente en su Exacto. momento. Lo que vimos de Latinoamérica no fue en marzo, fue posterior. Esto Sí, es, sí, el- sí, es estoy el de primer acuerdo. momento, donde las primeras medidas fueron, digamos, aislamiento. Latinoamérica, pero sí vimos Italia. Exacto. Italia asustó. Ya se veía el Italia resto del asustó mundo, mucho. se veía Europa, se empezaba a ver Estados Unidos Sí. y, digamos, las medidas de aislamiento casi absoluto, digamos, donde toda la actividad económica quedó casi suspendida, tuvo una buena recepción
porque uno imaginaba que iba a ser, digo, o sea, hay muchas formas de pensar dentro de los Claro. 45 millones de argentinos, ¿no? Pero lo que se veía era como esto va a durar un tiempo, es lo mejor en este momento, ya Bien. saldremos. O sea, por Claro. eso digo que había como una esperanza de que esto fuera algo Corto, breve, de claro, corto plazo. y de solución rápida. Pero vos pensás que esperanza de corto plazo. Yo, la verdad, con la incertidumbre que generaba un tratamiento. En muchos casos, como decías recién, esperábamos la cadena, digamos, a los 15 días. Sí, de que, a ver si había algo claro, nuevo. ahora A ver si se había mejora, algo bueno. nuevo. Bueno, no entonces, sucedía. a ver, vamos Entonces, a la parte práctica, porque justo fuera del aire estamos comentando acá en reunión de producción con Paula este tema, políticas de asistencia. Políticas de asistencia donde el presupuesto este año no las tiene previstas, ¿sí? Y ahora estas políticas de asistencia, y me vuelvo a acercar, dice, y me refiero al ingreso familiar de emergencia, los préstamos. Me acuerdo que yo con la tarjeta de crédito agarré, aproveché, porque tenía que patearlo, porque realmente habían caído los ingresos. Sí, otros no tenían para comer y le dieron asistencia alimentaria. Bueno, lo aprueba un 71,5%. Y aprueba la política del Estado al sector privado, que serían los ATP y los créditos, un 52%. Exacto. En ambas situaciones, la aprobación es mayor que la desaprobación. Sí. Esto es de abril del 2020. Sí. A medida que fue transcurriendo los meses, Sí. esto también fue cayendo de alguna manera. El desgaste de la cuarentena, digamos, Larga. la extensión de la cuarentena, de la pandemia que nunca se acababa y esa esperanza que había al inicio, Claro. nunca, desgastando. claro, nunca veía el resultado. El desgaste de las Sí, gestiones bueno, pero los políticas ATP fueron de gran ayuda para todas Exacto. las pymes, fundamentalmente. Pero en lo que la población general ve Sí. de esas medidas, lo que ve es, en realidad, la población general, cada una de las personas, es su economía propia, Exacto, digamos, sí. y la de su entorno. Eso se fue desgastando, la economía se fue desgastando, y también con eso se fueron desgastando las diferentes medidas, digamos, y la aprobación fue cayendo. Bueno, también hablemos de los medios de comunicación y también el sector empresario. Uno de los empresarios más famosos, me refiero a Pablo Roca, él agarra, le pregunta sobre la emisión monetaria y le contesta el ministro de Economía. Para recibir ATP había que emitir. Se emitía en el mundo. Y estamos hablando, Techín recibió ATP. O sea, uno puede inferir, bueno, en todo caso, no emitas, pero emití para mí, para Techín. Sí. O sea, esas lecturas que las hacemos en este programa, por eso se llama feedback, de pronto no tienen por qué hacerla todos. Pero es así, yo critico que emita, pero pido ATP. Para que a mi empresa le llegue un ATP, tiene que emitir. Y entonces ahí, ya del sector empresario, así como del gobierno hay contradicciones, del sector empresario hay contradicciones. Tal cual, sí, exactamente. Bueno, sigamos con la reforma judicial. Otro tema acá, Ese era el tema de Paula, mayo. comunicadora y abogada. Sí, acá Paula, que estamos haciendo el programa de sus inicios, comunicadora y abogada, reforma judicial. Este fue un tema que se habló mucho en mayo, digamos. Sí. Este informe lo que tiene es como un panorama de mes a mes, lo que fue teniendo como principal atención de la opinión pública. Sobre la cuestión de la reforma judicial, tenemos dos preguntas que hicimos en la medición en ese mes. Una es la opinión a la derecha, la opinión que tiene la población sobre el sistema judicial. Y vemos que es muy mala, digamos. Todo lo que está en rojo, Sí, que es mala y muy muy mala. mala. 29 suma- más un 24. Exacto, suma casi un 60%, un 55% Sí. de la población Sí. que ve de manera negativa el sistema judicial. Permitime un segundito y acá. Y esto se escapa de la grieta, además. Se escapa de la grieta, Exacto. obvio. Sí, Esto pasa no que es, nos no toca es a ni de un todos. lado ni del otro. Y acá, Exactamente. acá, en feedback, porque hacemos feedback, vos Sí. como abogada, que vas a tribunales y demás, no vos tu opinión personal, vos percibís que la gente piensa No, es eso. que es algo que hablamos todos los abogados, hasta cuando estás con la contraparte, el abogado de la contraparte también te lo manifiesta. O sea, ustedes van a Todos, choque, pero te dicen lo mismo. Todos coincidimos en lo mismo. ¿Ah, sí? Todos, absolutamente. No conozco a casi nadie o a nadie Sí. que esté conforme, satisfecho. No, va desde el trato, los movimientos, los plazos, cuánto la demora. Son muchas ¿Y las los lobbies? cuestiones. ¿Y los lobbies? También, ¿Y los lobbies? también. ¿Y, Hay- y hay- los fallos que hay- salen rápido y los que están encajonados? Sí, hay muchas cosas detrás de escena, como se dice, Sí. pero bueno, no sé si Ya corresponde. bueno, Vamos a hacer un esto es programa feedback. especial. Este feedback la metí, a mi compañera la metí en complicaciones. A ver, existen cajoneos de expedientes, existen expedientes que salen con un ritmo veloz. Y esto no es de ahora, no es del gobierno anterior y no es del gobierno anterior. Esto tiene
tiene muchos años que, bueno, ustedes conocen, bueno, Comodoro Pi, lo que más se conoce principalmente por los fallos que hacen más ruido y que son más escandalosos. Por un lado, Comodoro Pi, todos los fallos contra el kirchnerismo. Por otro lado, no sé, el concurso de correo que dura 19 años, el concurso más largo del mundo y no llega a la quiebra, y todos los fiscales y los jueces. Sí, pasan hasta también las cosas más simples, los problemas más cotidianos. ¿Cuál? Por ejemplo, los temas laborales, que a veces tardan mucho las sentencias, o los traslados. Es como una cadena que vos decís algo que debería resolverse en un tiempo prudencial o acorde, se demora demasiado y al final estás perjudicando el derecho al trabajador, que lo que percibe en definitiva es algo alimentario, ¿no? Exacto. Y eso lo ves vos en tribunales, entre Yo lo abogados. veo constante. Y no solamente eso, también la estructura edilicia es otro tema, que por suerte ahora es todo digital, pero hacer cola para los ascensores, pisar expedientes cuando estás haciendo la cola para entrar a ver uno, es una cadena de situaciones incómodas. Exacto. Bueno, eso mismo lo ve también la población en general, digamos, que no va a tribunales, pero siempre alguien no va a ningún tribunal. Siempre alguien tuvo que haber ido por algún motivo. Bueno, la mala imagen del sistema judicial, digamos, es muy amplia. Como te decía, escapa de la grieta, digamos, en cualquier sector. Ya tenemos. Entonces, ¿está de acuerdo que tiene que haber una reforma un 54%? Exacto. Porque en los medios de comunicación parece que se instala otra cosa. Pasemos a la siguiente. Vamos al mes de junio, Vicentín. Qué tema, Vicentín. Sí. De acuerdo, un 42, ¿sí? Un 43 y en desacuerdo un 46 casi. Y un desacuerdo un 46. Era más, digamos, se partían bastante las aguas, en esta sí había mucho más grieta. Digamos. Sigamos porque tengo mucho contenido para hablar de Vicentín y es larguísimo. Sos especialista en este tema. Sí, ¿por qué digo mucho contenido? Porque, a ver, uno conoce concursos y quiebra. Lo primero que hice cuando se pidió la expropiación, hablé con abogados, de los dos lados, si quieren, de la grieta y demás. Y como mínimo, por parte del gobierno, hubo un error comunicacional. Exacto. Como mínimo. El punto central, me parece, de varias de las cuestiones que vimos y vamos a ver, tienen que ver con la comunicación también, porque muchas de las cuestiones o no llegaron a un buen puerto o hicieron un... Cierro con Vicentín para que quede clarito, a todos ustedes. Olvídense de Vicentín, la República Argentina, expropiación. En Europa lo están denunciando por estafa, ¿sí? El Banco de Holanda le debe dinero. ¿No se acuerdan que Máxima Sorriagueta de la Argentina es la reina de Holanda? Bueno, denuncian a Vicentín por estafa. Aquellos que quieren, para sacarlo de la grieta si quieren, estafó a muchos bancos europeos. Sí, las cifras son exorbitantes. Y después las maniobras que se realizaron con Banco Nación. Ya habiendo perdido las elecciones, le dieron en un mes sin ningún papelito, sin ninguna autorización. Vos, Paula, yo queremos pedir un crédito al banco y te piden 1.000 papeles, 100 millones de dólares. El último mes que ya había perdido el gobierno, 100 millones de dólares. Eso es sobre un total de 400 que le debe al Banco Nación. Sigamos. A ver. Bueno, el aporte solidario a las grandes fortunas. A ver, otro tema que generó mucho debate, ¿no? Exacto. Y que, bueno, esto desde el mes de agosto, digamos, entró en agenda ampliamente. Y en este caso vemos que el acuerdo es bastante mayor, bastante superior al desacuerdo, digamos. El 60% estaban de acuerdo frente a un 30% de la población en desacuerdo. Que hay algo de grieta, digamos, porque las diferentes fuerzas políticas tomaron una postura y demás. Claro. Pero la población no tuvo la misma duda que con Vicentín, con una expropiación y demás. En este caso, el acuerdo era amplio. La segunda torta, la de la derecha, vemos que el 35% decían que deberían pagarlo de forma anual, inclusive, digamos. Es extraordinario. Y sin embargo, la ley recién se votó muy al final de año y todavía no está, o recién está implementada. Recién se está implementando. En la que no se vio absolutamente ningún resultado todavía. Sí, todavía no tiene el efecto recaudatorio, nada. Exacto. Recién empezó. Bueno, listo, sigamos. A ver, vamos con todo lo que pasó. Política económica y deuda. A ver, ¿qué pasa con Martín Guzmán ahí? A ver, política económica. Acá hay también como... Tenemos con los bonistas por un lado, ¿no? Exacto. Dentro de la política económica que para esta altura del año ya estaba siendo bastante criticada, digamos, la situación económica en general de todo el país fue sintiéndose lastimada y justamente la gestión económica fue lo que principalmente cayó, digamos, de la imagen del gobierno. Lo que vemos a la derecha es que
solo menos del 30% aprueba la gestión económica del gobierno y vemos en rojo una parte gigante de la torta que desaprueba la gestión. Yo acá, sin embargo, acá voy a entrar en contrapunto. sin embargo, Sí. la política de negociación con bonistas, digamos, de la deuda, sí tuvo muy buena. Sí, muy buena, más buena, aprobación. te está dando un 50 y pico. Exactamente. Fue como la única acción de la política económica Que lo que tuvo, rescatan, sí. que tuvo muy buena repercusión. Ahora yo digo, está bien, vamos a la segunda. Bueno, habrán dicho muy buenas los que trabajan con las tecnológicas. Bueno, hay gente que obviamente los que están en el sector alimenticio no les fue mal. O sea, algunos sectores muy reducidos. Ahora la pregunta es, ¿cómo abordan ustedes la encuesta? Porque yo le digo, a ver muchachos, ¿saben que el mundo está en la lona? Que se perdieron 40 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos. O sea, siempre cuando uno dice, o sea, yo puedo decir mi voz, estoy mal, sí, pero siempre cuando decimos de una persona que es buena o mala, o que es linda o fea, es comparado con quién. ¿No es cierto? Entonces acá la pregunta es... En este caso lo que se compara, cada uno se compara con su situación anterior. Nada más, claro, endógeno. claro, tal cual. O sea, endógeno, no. O sea, porque No si se puede poner en vos contexto. querés que el gobierno podría haber hecho otra cosa y cuáles, y ahí no sé qué pasa. Exacto, y a ver, se puede poner en contexto la situación mundial, digamos, económica. Con esto no quiero defender al gobierno, pero digo... Entiendo. Pero vos, ¿qué sugerís que tendría que haber hecho el gobierno? Entonces, algunos te van a contestar, lo escuché yo, lo escuché, que abran y que pase lo que pase y que mueran los que tengan que morir. Eso fue lo que Eso en fue su momento sucediendo mes a mes también. que se debatió. Pero en síntesis, digamos, quien opina sobre la situación, sobre la gestión económica, digamos, de política económica de un gobierno, es cómo lo ve en su situación personal. Te hago una respecto pregunta, a la ¿por situación qué la anterior. gestión presidencial se desgastó y la de Larreta sigue fortalecida? ¿Qué variables entran en juego para que uno haya caído y el otro se mantenga? En principio, es muy buena la pregunta. En principio, se desgastaron todas un poco. Sí. La de Larreta muchísimo menos. La que menos se desgastó. Primero, la gestión la podemos medir únicamente en la ciudad. Claro, ¿no? sí, Podemos sí, medir sí. la imagen en todo el país de Larreta, pero la gestión en sí, o sea, le podemos preguntar a los porteños. Claro. Digamos, Claro. no podemos preguntarle No, en no, otras no, por provincias. supuesto. Y le estás preguntando a sus votantes. Exacto. Y O sea, hay por un el número de las muy elecciones fuerte son sus apoyo en la ciudad de Buenos Aires a Larreta y a todos a todas las políticas y a todo el espacio político del PRO o de Juntos por el Cambio. En ese caso, por eso el desgaste fue mucho menor. También porque la gestión nacional implica, digamos, toma de decisiones mucho más más radicales. terminantes, más Claro, radicales. Exacto, que las decisiones que se pueden tomar en la ciudad o en diferentes ámbitos geográficos más pequeños. Sigamos con la próxima placa, pero seguí con el hilo conductor, lo que preguntó Paula, ¿no? A ver, política... ahí está, llegada de la vacuna y fin de la pandemia. Esto es de octubre. Sí, pero Tengo- no tengo- importa. tengo A ver, tam- seguimos. tengo octubre también- te lo claro, tengo actualizo, también te lo y- actualizo febrero, ya está. Exacto, tengo datos también ¿De febrero? Sí, de enero. Bien. Bueno, Llegada de la vacuna y fin de la pandemia. exacto. Por un lado, Primero, antes de los números que tienen, ¿vos no la ves como interminable? Ah, sí. Y que te digo la verdad, en las noticias no sabes qué hacer ya. Porque unos te dicen que sí, otros que no, otros que falta. ¿Qué pasa con eso? en principio hay un poco de acostumbramiento a la situación, digamos. Ya también vamos como, de alguna manera, acomodándonos a la situación que en un primer momento había sido totalmente sorprendente y que a todos nos agarró un poco. Pero al día de hoy, con esta encuesta, ¿qué piensa la gente? Respecto a la vacuna, si se van a aplicar la vacuna, hay otro dato que no está acá, digamos. Contanos que tenemos que cerrar ya. Bien, bueno, concluyamos con el tema de las vacunas. Vamos respecto a la aplicación, digamos. En octubre veíamos que el 35%, un tercio de la población del país, decía que se quiere vacunar inmediatamente. Sí. Y otro 20% que también se quiere vacunar, pero depende de cuál sea la vacuna. Sí. Hay casi un 60% digamos, ¿Ahora? de personas que se Sí. quieren vacunar. Actualmente, la proporción de quienes se quieren vacunar es más o menos parecida, pero hay mucho más creció pero depende de cuál. Ah. Ahora estamos hablando de enero. Estamos hablando previo a que todavía no salió exactamente. la aprobación, y lo digo acá en este medio y te voy despidiendo, la aprobación en un editorial es lo mismo que salga un comentario en una revista jurídica, en un editorial de Lancet de Sputnik V, y no en lo que puede decir la ANMAT
Claro. u otros organismos científicos. Pero a partir de ahí, bueno, después te voy a pedir, te convocamos para otro programa. Estamos midiendo Te convocamos eso, para sí. otro programa, pero a ver, yo ya veo las editoriales de los diarios que más criticaron de La Nación y demás, donde todos, hasta el doctor Nelson Castro, que decía que yo leí la fase 1, la fase 2, otros que decían que era un laboratorio trucho, se referían al Instituto Gamaleya, una trayectoria, ahora es como que están tratando de arreglarla, así que esperamos los próximos números. Pronto. Bueno, señores, tu consultora se llama 6. 6 consultoras. Los que quieren contactarse contigo, ¿cuáles serían las redes sociales? ¿Cuáles son? En Twitter 6-consultora. Bien. O info@6consultora.com.ar el mail. Fernando, muchísimas gracias.